Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Metanoia. Yo soy Jorge, en la producción nos acompaña el doctor y les recuerdo nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram, YouTube y TikTok como Metanoia Podcast MX. Y bueno, el día de hoy tengo un tema bastante interesante. Bueno, siempre digo que todos los temas son interesantes, pero este también que lo es. Y vamos a hablar de erotismo y castidad, aunque puede ser muy amplio, pero lo vamos a aterrizar desde el punto de vista de la semiología. Y para eso, pues tenemos la invitada obviamente adecuada, además de ser colega, comunicóloga. Ella es semióloga. De ella, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Un placer. Y bueno, como les decía, de ella es semióloga y pues antes de que entremos en materia, sí me gustaría que me platicaras un poquito pues tu trayectoria, en qué estás. Ok, bueno, te platico concretamente la semiología de la vida cotidiana, concretamente hablando. Es un modelo educativo que está orientado al conocimiento de uno mismo para el desarrollo de la conciencia. Eso es a lo que nos dedicamos y lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacerlo compartiendo el modelo, que es un modelo comprendido de 12 cursos que abarcan la totalidad del ser. Y lo podemos hacer también en consulta individual, en consulta personalizada más bien, porque también lo podemos hacer con parejas o con grupos. Estos grupos pueden ser profesionales, pueden ser de solo mujeres, familias o cualquier tipo de grupo que requiera un acompañamiento de esta naturaleza. Entonces, así es como lo ejercemos, como lo llevamos a la práctica. Y Semiología de la vida cotidiana es un modelo creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto. Es un mexicano extraordinario que hoy en día sigue impartiendo sus cursos y su certificación para los que quieran tener esta formación. Y básicamente lo que se trata la semiología es de los procesos de interpretación, los procesos de significación. ¿Qué quiere decir esto? Todo en la vida existe y sucede a través de tres pasos fundamentales. Percibo signos, proceso signos y proyecto signos. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros nos percatamos de algo en particular, es algo que percibo, puede ser cualquier cosa, clima, el lenguaje no verbal de alguien, palabras, colores, cualquier cosa. Lo percibimos y entonces hay un proceso de elaboración interno que está enriquecido y nutrido y está influido también por nuestra cultura, todo nuestro bagaje, nuestro aprendizaje, todo aquello que conocemos, esa información que tenemos. Y con base en eso nos proyectamos, ¿sí? Entonces, cuando estamos conscientes de eso, que ese es el acompañamiento y esa es la función de semiología, podemos tener alternativas, ¿no? Entonces, con base en un estímulo, yo puedo decidir cómo responder y cómo proyectarme en consecuencia. Cuando no estamos conscientes de eso, muchas veces lo que pasa es lo de los perros de Pavlov, ¿no? Recibo un estímulo y reacciono. Entonces, cuando nos conocemos a nosotros mismos, no nada más reacciono, sino que tengo opciones para saber cómo responder en consecuencia. Entonces, de eso se trata la semiología propiamente hablando. Semiología de la vida cotidiana está orientado a todo lo que nos sucede en la vida como personas. O sea, me estás hablando de que la semiología en la vida cotidiana es cómo actuar ante ciertas circunstancias y tener como un repertorio de cómo moverte dependiendo de las cosas que te vayan sucediendo. Con base en tus procesos de interpretación a través de esos signos. Mira, para llevarlo un poco más aterrizado, como bien decías al inicio, para semiología o los semiólogos definimos la vida como una relación. La relación que existe entre el individuo y su principio de realidad. Este principio de realidad que está compuesto por todo lo que nos rodea e incluso por nosotros mismos a nivel corpóreo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la calidad de vida? Depende de la calidad de esa relación. Y la calidad de la relación está fundamentada en el significado. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy común. Las personas que tienen algún tema con su peso, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una incomodidad
a través de la interpretación con el sobrepeso o con la falta de peso, ¿no? Que son gente muy delgadita y no les gusta y se sienten incómodas con esa parte, está meramente fundamentada esa incomodidad en ese proceso de significación. Es que para mí ser demasiado delgado es que soy débil o que soy alguien poco atractivo o que me pueden atacar fácilmente, ¿no? O al contrario, o sea, para mí tener sobrepeso es que estoy enfermo o que o que no soy atractiva o que cualquier cosa. Entonces, al final, la relación que yo tengo con el peso está fundamentado con lo que significa para mí. Por lo tanto, eso va a determinar mi calidad de vida, porque es la calidad de la relación que yo tengo con ese tema. ¿Tiene Y sentido? tiene sentido y ahí es donde entran como las alternativas, porque bueno, si no te sientes satisfecho con tu físico, entonces, ¿qué vas a hacer para Exacto. sentirte? Porque es que creo que aquí hay dos caminos, ¿no? O dices, bueno, me acepto como soy, así gordito o flaquito, o bueno, no sé si esté Como bien, sea, ajá, o como sea, como sea. o no, pues no estoy conforme y voy a hacer algo al respecto. Sí, y eso ya es llevarlo a la acción. Ok. Digamos que ese es el punto intermedio es un proceso de resignificación. Para poder llegar a este punto en el que dices, a ver, necesito primero aceptarme y estar cómoda o cómodo con mi físico, entonces necesito entrar en un proceso de resignificación, es decir, cambiar lo que yo estoy pensando o lo que para mí significa aquello. Entonces, eso es lo que hacemos con semiología y este acompañamiento. A veces es suficiente con Ujú. tomar los cursos porque dices, ok, ya entendí que estas características físicas obedecen a una tipología genética. Y entonces, ok, no estoy mal, es mi naturaleza, ¿no? O puede ser que me percato que es un trauma que tuve en la infancia y entonces, ya lo entendí. Y entonces, como ya lo entiendo, ya no me causa ruido, ¿no? Ya lo puedo trascender. Y Ujú. hay veces que es así de, no, a ver, ya entendí el principio, ya sé en qué consiste y yo sigo teniendo conflicto. Ok, entonces vienen a consulta y en consulta es así de, ok, vamos a tratarlo en tu caso en particular, de qué se compone, dónde están las piezas clave que te están causando esta incomodidad interna. ¿Sí? Oye, y ahorita que mencionas eso de la incomodidad interna, ¿qué tanto en base a tu experiencia es estos desacuerdos internos surgen por el externo? O sea, es decir, ¿qué tanto es? Porque, o sea, en este caso que dices, bueno, yo ya entendí que mi genética es así y que, bueno, no puedo o sí puedo, ya sé como mis límites, ¿no? Ujú. Pero ¿hasta qué grado siempre es motivado por el externo el decir no me acepto como soy? Y, o sea, ¿por qué siempre, creo yo, el externo influye tanto en el interno? Sin duda alguna. O sea, hay una parte muy importante por lo cual pensamos como pensamos, nos sentimos como nos sentimos y reaccionamos como reaccionamos ante la vida, sin duda alguna. Y esta información la captamos principalmente en los primeros 7 años de vida. Entonces, normalmente, y es bien interesante cuando nos acercamos a los niños, tú que tienes hijos Ujú. y que están chiquitos todavía, sería muy interesante que te acercaras a ellos a preguntarles cómo ven ciertas cosas que en el afuera están como muy señaladas, ¿no? Y cómo ellos lo comprenden o cómo ellos lo elaboran cuando no tienen tanta información o tanta influencia del exterior. Pero sí, es cierto. La mayoría de las cosas que pensamos y cómo respondemos ante la vida sí están sustentadas en escuela, familia y sociedad en esos primeros 7 años. Y ya más adelante también están como más elaboradas o mucho más enriquecidas con la cultura, la moda y las tradiciones. Entonces sí hay una influencia fuerte, sin duda alguna. Por eso semiología de la vida cotidiana está orientado al conocimiento de uno mismo, porque ahí es donde radica realmente lo que para cada individuo es relevante y es importante y es necesario abordar. ¿Por qué hago énfasis en semiología de la vida cotidiana? Porque es este modelo que está compuesto de estos 12 cursos que les comentaba. Porque en realidad la semiología aplica para todo. Ujú. Hay semiología de la basura, hay semiología de la moda, de la arquitectura, de la medicina, o sea, hay semiología para todo. Porque como te decía, la función de esto es
son los procesos de interpretación. Por ejemplo, en la medicina, los médicos, sobre todo los buenos clínicos, pueden empezar a hacer un diagnóstico o más o menos a orientarse en cuanto al estado de salud de una persona simplemente de verla. Porque el cabello te dice algo, la mirada y el brillo de los ojos te dice algo, la boca, o sea, una de las cosas que más revelan el estado de salud de una persona está en la boca, qué tan limpia está, qué tanta higiene bucal tienen, incluso la textura de la piel, ¿sí? O sea, hay muchos signos que el cuerpo está proyectando en cuanto al estado de salud de una persona. Entonces, por eso me es importante mencionar enfáticamente semiología de la vida cotidiana, porque esa es la orientación que tenemos. Ok, bueno, son interesantes. La verdad no pensé, o sea, es como, digo, igual está muy en pañales mi interpretación, pero es como pues, el flashazo que me das cuando te dicen, es que los primeros 3 segundos que ves una persona ya sabes qué pedo, ¿no? No sé si sepas necesariamente qué, pero sí ya te llega una impresión Ajá. sin duda alguna. Sí, ya sabes como más o menos de qué va, Sin ¿no? duda alguna. Ok, entonces, ahora, tocando el tema del erotismo y de la castidad, porque en algunos otros podcasts hemos platicado de los opuestos, ¿no? No sé si realmente esto sea el opuesto del otro, ahorita me lo aclararás, pero entonces, de alguna manera, todos proyectamos el erotismo y la castidad. ¿O qué signos son los que realmente dices esto? ¿O cómo lo catalogas? ¿Eres erótico? ¿Eres casto? ¿O cómo va eso? Ok, eso que dices es súper interesante porque en realidad el erotismo y la castidad sí son extremos, pero son complementarios. Okay. Es una práctica que es paralela y es complementaria para el desarrollo de la conciencia. Es que es algo súper interesante, porque en realidad no podemos ser castos y eróticos al mismo tiempo. Estamos todo el tiempo en esa dualidad. Cuando no, como en este momento estamos siendo castos, ojalá, ¿no? Y ahorita les voy a plantear a qué me refiero con eso, porque no estamos teniendo una interacción o una dinámica erótica. Ajá. Cuando ya estás en una dinámica y en un encuentro erótico, entonces estás en erotismo. ¿Qué entendemos, perdón, por un encuentro erótico? O sea, ¿qué es lo que determina que sea erótico o no? Ok, aquí hay algo muy importante, una distinción muy fina con respecto a la sexualidad y al erotismo. La Ajá. sexualidad es un ejercicio meramente fisiológico, ¿correcto? Mientras que el erotismo es la cultura del sexo. Entonces es cuando vamos un poco más allá o bastante más allá de un encuentro sexual, cuando está involucrada la conciencia, la emoción, una entrega real de dos seres, no nada más de dos cuerpos, sino de dos seres que están interactuando de una manera sexual, ¿no? Con este intercambio de fluidos, este intercambio de caricias, miradas y demás, y además también con este abordaje o esta práctica de conciencia mientras lo estoy haciendo. O sea, no es nada más estoy aquí cogiendo contigo porque pues es lo que hay, sino estoy aquí en un encuentro contigo, Ay, qué en bonito. todo lo que implica eso. Ujú. ¿Sí? Entonces, el erotismo en realidad ni siquiera tiene que suceder solamente cuando hay un coito. También puede ser en un intercambio de miradas o simplemente tomándote la mano. Seguramente has experimentado eso cuando estás cerca de una persona que ni siquiera la estás tocando, es más, a veces ni la conoces, pero sientes como ay, ¿no? Como uy, no sé, como esta electricidad que te recorre y entonces ahí dices, a ver, aquí ya está empezando a suceder algo y me estoy percatando, ¿sí? Entonces, estos procesos de significación, en donde si no me conozco y no sé qué está pasando, entonces literal, estímulo, reacción, ¿no? Pero si sí me percato y si además de esa percatación me conozco, entonces puedo ir hacia adentro y decir, ok, estoy teniendo una sensación o estoy experimentando una conexión particular con esta persona. Ujú. ¿Y hasta qué grado es la parte química? O sea, ¿qué tanto interviene aquí? Porque, pues, obviamente si podemos detectar esas feromonas, decimos, pues me está atrayendo esta persona, no tengo que tocarla, ¿no? Simplemente la estoy sintiendo. Pero porque
creo que no, sí, no es lo mismo, porque aquí sí estás hablando de que hay un grado de conciencia. Sí y sí. A ver, hay un grado de conciencia para el momento en el que te percatas y decides cómo responder al respecto, ¿sí? Puede no haber un estado de conciencia y de todos modos sentirlo, porque es fisiológico. Okay. Y esto que acabas de mencionar de la química es clave. Somos cuerpos físicos, al final de cuentas. Entonces, en semiología hablamos de niveles de polaridad. La polaridad, y esto que te menciono de, híjole, lo estoy viendo al otro lado de la habitación, y no necesito que me toque y yo ya me estoy aquí como prendiendo, ya estoy empezando a sentir su cercanía o el deseo, ¿no? De su cercanía. Y hablamos ahí de una polaridad de primer grado. Esas polaridades arrebatadas, ya sabes que así dices, no, bueno, es que, o sea, de verdad, a la distancia estoy sintiendo la cosquilla y nada más me roza y es como si me estuviera tocando abajo de la piel. ¿Qué cosa? O sea, es una conexión importantísima y ocurre porque los polos opuestos se atraen, ¿cierto? Ahí esa es una respuesta química sí o sí. Y va más allá incluso de las feromonas. Claro que participan, pero va más allá. A lo mejor no estás percibiendo el olor de sus feromonas en medio de una fiesta, el cigarro, la música y tal, pero nada más de verla ya es, ¿no? O sea, ya su presencia ya me causó este impacto importante fisiológico y físico. Está el segundo nivel de polaridad, que es fuerte, es muy poderoso, pero no es tanto, no es tan intenso. En ese incluso podemos no perder la cabeza, podemos estar todavía bastante mesurados y es así como, híjole, se me fue la paloma. Bueno, no, otro día, ¿no? No pasa nada. Pero con el de primer grado sí es así como, no, bueno, o sea, a ver cómo le hago, pero sí o sí tiene que pasar. Incluso esa polaridad de primer grado puede tener un efecto en redes, ¿no? De ver a la persona en una imagen, ¿A poco? de escuchar su voz simplemente. Eso pasa muchísimo, por ejemplo, con artistas, ¿no? Que todas estas fanáticas o estos fanáticos que no sé qué tiene esa mujer, qué bueno, la veo y me... Ajá, me prende, sí. Exactamente. Sí. Ni la conozco. Creo que no la he visto ni siquiera en concierto pero en las pelis que veo, bueno, o sea, me revuela, ¿no? La de segundo grado no es a ese nivel. Es muy fuerte, pero no es a ese nivel. Y puede incluso terminar. La de segundo grado puede ser muy intensa, pero puede tener una fecha de caducidad. La polaridad de primer grado es eterna. Y además es muy interesante porque la polaridad no respeta género, religión, color de piel, edad, no respeta nada. O sea, es verdaderamente... poderosa y es desgarradora, así es apasionante. Hay un tercer grado de polaridad que es más tendiendo a la casi como... Es un poco más influenciada, como lo decías anteriormente, por el afuera. Es que esta persona tiene estas características físicas que hoy en día son de alguien muy atractivo, ¿no? Entonces... Sí, está de moda. Está de moda, exacto. Entonces, wow, qué increíble, ya me encanta, ¿no? Y me compro esa idea y entonces creo que siento esa atracción, pero lo vas a descubrir cuando tienes el contacto con esa persona y dices, pues no tanto, o sea, sí, pues sí está guapetona, pero no me termina, ajá. Y ya, ¿no? O sea, o incluso puedes llegar al coito y decir, o a las caricias y decir, pues estuvo rico, estuvo cachondón, suficiente. Y ya, no trasciende. Y está el último nivel, que es así cuando realmente ocurre por un mero accidente. Casi. A ver, estamos en la fiesta, estamos, no sé, intoxicados por alguna sustancia, alcohol, droga, lo que sea, y ya veo un cuerpo, me lo doy, ¿no? Y cuando despierto de ese alucine es así como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Si este bulto de qué hablas, ¿no? Entonces, ahí realmente, digamos que fue un acto totalmente inconsciente, ¿no? Realmente no hay ahí una conexión de ninguna naturaleza. Entonces, bueno,
Cuando nos percatamos de eso y cuando hemos tenido la fortuna de experimentar esos niveles de polaridad, porque además es algo muy curioso. No todas las personas lo han experimentado, es muy interesante. ¿Todas las personas lo podemos experimentar? Sí, pero no todas las personas lo han experimentado. Y eso es bellísimo porque conforme te vas conociendo más a ti misma, a ti mismo, entonces te empiezas a percatar de, claro, yo me acuerdo que en la primaria mi maestra, ¿no? Entonces, eso era polaridad, ¿no? Y tú estabas de 3 años, 5 años y sentías ese, ¿no? Ajá. Esas mariposas con tu miss de la escuela, ¿no? O con tu amiguita, tu compañerito, qué sé yo. Entonces siente, porque una vez más, no respeta género tampoco. Entonces a lo mejor tú eres una persona heterosexual u homosexual o lo que sea, pero sientes esa atracción con esa persona. Y eso es meramente biológico. Es bien interesante. Y esa polaridad de primer grado, ¿se han hecho estudios o se sabe el origen o qué es lo que lo detona? Es meramente biológico. Ok. O sea, realmente no es algo que puedas manipular. No hay manera. O sea, la atracción, la polaridad física no se puede manipular de ninguna manera. Hay cosas que ayudan, un poco lo de las feromonas y demás. El 70% de la atracción que sientes por otra persona sí está fundamentada en el aroma, o sea, en cómo hueles a la otra persona. Lo voy a poner en el lado contrario. No sé si has experimentado alguna vez que dices, wow, esta chica me parece de lo más atractiva, y cuando la hueles, por alguna razón dices, no, please, no. O sea, Llégale. no más, ¿no? Y Sí. entonces todo se le quita por completo, todo atractivo, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, bueno, eso es parte de la biología y demás, pero es algo que no se controla, sobre todo la de primer y segundo grado. Ok. Las otras sí puedes como jugar ahí un poco, a ver, y probar y demás, pero esas dos en particular, no. Es directito. Sí, sí, o sea, es sin filtro. Ok. Sí, sí, sí. Órale, está Ujú. interesante, ¿no? Ujú. Jamás lo había visto de esa forma. Y ahora, cuando empezábamos a hablar y que te desvié con el tema de qué entendemos por erotismo, Ajá. estabas diciendo, bueno, ahorita que estamos en un ambiente de castidad, un Ujú. ambiente casto, ahora vámonos al otro extremo, no es el opuesto, ya me lo explicaste, Ujú. pero bueno, ¿cómo sería la otra parte? O sea, ¿cómo sería algo, pues, casto? Ok. Nosotros hablamos de el erotismo y la castidad como dos vías alternas y complementarias del desarrollo de conciencia. ¿Por qué? Alternas, ¿por qué? Porque cuando no estás en erotismo, estás en castidad. Y cuando no estás en castidad, estás en erotismo, idealmente, ¿sí? Entonces, la castidad y el erotismo están orientadas al desarrollo de conciencia porque si hablamos de el ser como tal, consideramos que tenemos 5 potenciales. El potencial racional, el potencial emocional, el potencial sexual, el potencial motriz y el potencial instintivo. Ujú. Entonces, estos 5 potenciales nos llevan al desarrollo de la conciencia desde su perspectiva y desde su función en nuestro ser. Ajá. Hablamos en semiología que estos 5 potenciales están entretejidos, están hipostasiados, es decir, existen y coexisten entre ellos, aunque cada uno tiene su propia función. Digamos que son como antenas receptoras de cada uno de esos factores o de esos elementos de la vida, ¿sí? Entonces, en la parte racional se ocupa literalmente de todos estos procesos cognitivos, estos procesos de elaboración racional, ¿sí? La síntesis, la reflexión, todas estas cosas que elaboramos, la sintaxis, la síntesis, la semántica, todas estas cosas que hacemos racionalmente hablando. El potencial emocional está diseñado y creado para amar. Esa es su función. Cuando no está amando, entonces está ocurriendo algo que necesitamos atender porque está en el lado contrario, en el miedo, en la tristeza, en la angustia, en la frustración, cualquier otra emoción que sea opuesta al amor, ¿sí? El potencial, no voy a ir con los otros dos para terminar con el sexual. El potencial motriz es todo lo que se refiere a la movilidad y a la quietud del cuerpo. Sobre todo los movimientos aprendidos.
En manejar, caminar, hablar, los movimientos finos, coser, insertar cositas, chaquiras en una aguja, diseccionar cosas, las finas y las grandes también, ¿no? Cocinar, abrazar, cualquier otro tipo de movimiento y la quietud también. No sé si te has topado con gente que no puede estar quieta, o sea, que Sí, está todo el tiempo como yo soy uno de esos. Tandoril, ok. Sí. Entonces están como todo el tiempo en movimiento y es muy importante también estar en este equilibrio, en estos dos polos de la motricidad. Está el potencial instintivo, que es el que se ocupa 100% de todas las funciones biológicas del cuerpo. Los 5 sentidos, todos tus órganos, todo lo que está ocurriendo fisiológicamente y biológicamente en tu cuerpo. Y ahora sí, el potencial sexual. El potencial sexual es el único elemento, la única parte de nuestro ser que es capaz de crear vida, de pasar, esto es algo bien interesante porque es la única forma y es el único medio a través del cual podemos hacer como seres humanos que de un microcosmos entre un ser al macrocosmos. ¿Sí? Con esta combinación de espermatozoide y óvulo y todas estas celulitas y demás. Entonces, tiene un poder impresionante. Por lo tanto, no es de extrañar que sea tabú y que sea reprimido. Por el poder que tiene, claro. Exactamente, porque las personas, incluso los franceses, tienen una forma muy poética de llamarle al orgasmo, este orgasmo cuando alcanzamos esta petite mort, que en donde nos morimos por un instante, ¿no? O pareciera que nos morimos por un instante porque hacemos la trascendencia de todo, del cuerpo, del espíritu, de la mente, todo. En ese momento ¡puf!, alcanzas un culmen impresionante de todo tu ser que alcanza el máximo. Ajá. Entonces, cuando nosotros alcanzamos esa experiencia de vida, no somos las mismas personas, somos unos antes y después. Entonces, cuando tenemos repetidos orgasmos y vamos haciendo una escalada de orgasmos, porque también hay niveles de orgasmos, bueno, o sea, nos volvemos personas mucho más despiertas y mucho más lúcidas, hablando de los signos que se emanan a través o que se proyectan a través de una persona que tiene una práctica erótica consciente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en esa misma conciencia en el momento de la castidad? Estamos conscientes de nuestro potencial sexual, de nuestros genitales, de nuestra salud reproductiva. Estamos conscientes incluso de la fisiología de los genitales. Es bien interesante cómo muchas veces hay meditaciones que te guían y te dicen siente el cuerpo y experimenta qué está pasando contigo y demás. Casi nadie se enfoca en los genitales o siente sus genitales hasta que los mencionas y entonces dices, ay, wow, como que siento, no sé, calorcito o cosquillitas y, oye, a ver, no existen. Ajá. Ajá. Entonces, estar conscientes de nuestro cuerpo, de nuestro potencial sexual, cuando no estamos teniendo un encuentro erótico o un encuentro sexual, es estar en castidad. Ahora, la energía que tenemos en el potencial sexual es tal que si no la atendemos, si no le damos salida, si no la canalizamos, tiene una fuga. Digamos que es como una carga, se sobrecarga y entonces empieza a tener fugas. Y estas fugas empiezan a provocar comportamientos disfuncionales en nosotros. Comportamientos compulsivos, que se traducen usualmente en adicciones. Empezamos a tener comportamientos autodestructivos. Empezamos a dañar nuestras relaciones. De hecho, es muy interesante cómo las parejas que tienen una vida erótica insatisfactoria suelen caer en las discusiones. Las personas que no tienen una vida erótica consciente suelen ser chismosas. Les encanta el chisme y estar hablando de otras personas y estar en la vida de otras personas porque es tal la insatisfacción que experimentan consigo mismas que lo empiezan a sacar por ahí. Ajá. Pero no es lo único, digamos que esas son como muy evidentes, pero a veces también en procesos autodestructivos que insomnios,
apetito de más, exceso de carbohidratos, exceso de ejercicio, no sé, ninfomanía, lo que tú quieras. O sea, empezamos a sacar esa energía porque es tan poderosa, es tan fuerte que contenerla en el cuerpo es imposible. Entonces hay que reciclarla. Y hablamos de reciclamientos de energía sexual. Hay prácticas para hacer esos reciclamientos de energía sexual. Porque justo iba a esa parte, dije, bueno, ok, sí entiendo y creo que es bien sabido así de cada vez que tienes un encuentro sexual, pues obviamente después de tener tu orgasmo y de tener tu clímax, sí viene ese relax y la dopamina estás así hasta el huevo, ¿no? Y es riquísimo, ¿no? Y ojalá eso se pudiera, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿por qué no podemos hacer copy-paste, ¿no? Y el carajo y seguirme en esa línea porque es deliciosa. Pero bueno, eh, no necesariamente es lo que estoy entendiendo porque, ok, por ejemplo, suponiendo que estás solo, ¿no? Y traes toda esta, quiero llamarle tensión sexual o esta presión sexual, porque me imagino un Hoy Express, ¿no? Así es. O sea, que está acumulando y puta, va a reventar esto, ¿no? Y lo sacas así. Y por eso es que a veces las parejas están enojadas o no hay esa misma comunicación, porque pues cuando terminas todo es amor y dulzura, ¿no? Sí, si lo haces, o sea, una vez más, si lo estás haciendo desde el amor, creo que tocaste un punto muy importante y que me gustaría ahondar en esa parte, en donde cuando hay un vínculo, que no necesariamente tiene que ser tu pareja, pero sí es importante que haya amor. O sea, el afrodisíaco número uno es el amor, sin duda alguna. Porque cuando estamos con amor y estamos en amor, conectándonos con la otra persona, el físico pasa a segundo plano. Las edades pasan a segundo plano, ¿no? O sea, Totalmente. pasan muchas cosas a segundo plano que nos permiten entonces realmente tener este encuentro de seres, de dos seres que están en esta conexión. Y entonces ahorita que dices así de no, ya es que es súper rico, ya terminaste, llegaste al máximo y tal, es muy interesante cómo cuando no estás consciente de eso o estás con un proceso de significación disfuncional con respecto a la sexualidad, puedes terminar insatisfecho, aunque te hayas venido, aunque hayas gritado y hayas sentido físicamente algo así como, wow, estuvo máximo, puedes acabar insatisfecho. Entonces es bien, bien interesante. Pareciera imposible, pero sí sucede. Sí sucede. Entonces, este reciclamiento de energía sexual, hay varias prácticas. Ajá. No sé si, no sé si decirlas como Échale, tal, pero bueno. échale. Bueno, voy a hablar de dos prácticas que me parece que podrían ser muy amigables para cualquier persona. La primera es, nosotros no hablamos de masturbación, sino de íntima caricia, porque es el estar conmigo. Es este goce que yo me voy a dar a mí misma y así como yo me puedo conectar con el otro, también me puedo conectar conmigo mismo, conmigo misma, ¿cierto? Entonces, ¿quién mejor que yo que sabe a qué ritmo, con qué fuerza, con qué frecuencia, de qué manera, en qué momento del día, bajo qué circunstancias, si quiero poner velas, si lo quiero hacer en el baño, si lo quiero hacer en rapidín? Es mi tema. Y lo hago con esta conciencia de hacer este reciclamiento de energía sexual, de canalizar esta energía de una manera adecuada y amorosa para conmigo misma o conmigo mismo. Uh-huh. Ujú. Y el otro es una práctica bastante más, ¿cómo lo diré? Interesante y también puede llevar cierto tipo de, es como un ritual o como una entrega. No tiene que ser un ritual, pero es como con esa intención. Puede ser con paños fríos colocados en los genitales. Y la forma en la que resulta muy práctico es en una vasija de agua fría, tan fría como la aguantes, tampoco se trata ahí de amoratar nada, tan fría como la aguantes, con dos pañitos, dos toallitas pequeñas, muy pequeñitas, igual de esas faciales y demás. Las dejas ahí sumergidas hasta que se enfríen y entonces en un cuerpo completamente desnudo las vas colocando en tus genitales y se quedan ahí hasta que se calientan Adoptan o se la entibian, temperatura corporal. adoptan la temperatura de los genitales. Porque es Wow. súper interesante, si se quieren ahorita atrever a hacer el experimento y tocar sus genitales, a veces
cuando hay fuga de energía sexual, cuando hay este exceso de energía sexual, están más calientes que el resto del cuerpo. Entonces, súper interesante porque tú colocas el paño y la primera vez que lo colocas, incluso se calienta y dices, pero ¿cómo? En segundos. Y entonces, wow, y entonces lo cambias y haces, o sea, vas cambiando de paño para poder mantenerlo frío. Y después de varias repeticiones empieza a templarse y después termina frío, fresco, ¿no? Y entonces ahí es donde sabes que ya, ok, ya canalicé, ya hice el reciclamiento que tenía que hacer. Idealmente esto se hace cuando no tienes una vida sexual activa, una vida erótica activa, si estás en soltería o tu pareja está de viaje o como quieras, la situación en la que te encuentres, y entonces puedes mantenerte con ese reciclamiento de energía sexual, y a eso le llamamos castidad, porque estamos en un momento en el que puedo estar aprovechando mi energía sexual para mantenerme concentrada, para mantenerme productivo, activo, ¿sí? O sea, físicamente hablando, tiene muchísimas ventajas. Se regula tu apetito, se regula tu estado de ánimo, se regula todo. Es impresionante. Y entonces cuando estamos así como chile piquín, ¿no? Es muy frecuente que podamos llegar a pensar así, hijo, a esta persona le falta una buena íntima caricia, un Ajá. buen arrimón o algo, please, porque es que está, ¿no? Muy inquieta o muy chile piquín o está muy irritable, ¿sí? Ajá. Entonces, por eso es lo que decimos, ¿no? Son complementarias. El erotismo y la castidad son complementarios y son paralelos. Están uno u otro, cuando lo estamos haciendo en conciencia, están uno u otro y así podemos llevar nuestra vida sin ningún problema. Hay personas que son asexuales y pueden tener este reciclamiento de energía sexual perfectamente. Porque justamente esas personas asexuales, pues, ¿qué hacen? Eso, ¿No? Porque biológicamente, pues, tienen esa necesidad así y es. están así. Así es, así es. Pasa mucho, por ejemplo, hay un mito muy común de los hombres con andropausia, las mujeres con menopausia, que no, es que ya la libido desaparece y así. Es un mito 100% porque podrías hablar con muchísimas mujeres y hombres en ese estado y dicen, no, bueno, es que ahorita es cuando más vuela la hilacha porque es que justo, y ahorita cuál riesgo, ¿no? Y además ya tengo la madurez como para no emboletarme con alguien que ni Claro. para nada, no es por ahí, pero tenemos encuentros muy ricos y tal, ¿sabes? Entonces, puedes tener ese tipo de reciclamiento de energía sexual también cuando adolescencia, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Que estamos, bueno, es que no nos calienta ni el sol y a lo que se mueva, ¿no? Y así de, bueno, el que sea, aunque sea polaridad del menor grado, no me importa, ¿no? Necesito satisfacer esta necesidad. Entonces, hacer estas prácticas de energía sexual son extraordinarias, tienen muy buenos resultados en todo lo que tiene que ver con nosotros. Particularmente, si lo oriento en términos semiológicos de lo que les acabo de explicar de los potenciales, en el potencial racional, lo que te decía, tienes una mayor capacidad de discernimiento, de comprensión, de apetito, incluso intelectual. Puedes tener diálogos mucho más brillantes e inteligentes, escribir o cualquiera que sea tu trabajo, a lo que te dediques, ¿no? Emocionalmente también estás bastante más tranquilo, estás en un estado de armónico interno, de paz interna, mucho más fácil que de otra manera, ¿sí? Igual en la parte motriz, un poco lo que decíamos, ¿no? El que está tamborileando, el que está moviendo el piecito, el que se acomoda y se desacomoda de la silla, porque está teniendo ese exceso de energía sexual que no está pudiendo salir de manera adecuada y entonces está irritando el resto de los potenciales. Bueno, instintivamente lo que te decía, el exceso o la falta de apetito, el exceso o falta de sueño, alguna disfunción cardíaca, endocrina, no sé, de los nervios, cualquier cosa, porque hay demasiada energía contenida en esta olla express que bien expresas. Y entonces, ¿qué se hace? Pues el cuerpo, como puede, lo saca. Y entonces, hacerlo de manera consciente, deliberada, orientada en una dirección para reciclar tu energía, ya, armonizas. Ok, es que fíjate que justamente ese es el enfoque, porque, o sea, si lo pongo así como en palabras más vulgares, ¿no? Si lo quieres,
Pues obviamente sí, la temperatura se incrementa y es lo que sí, pues normalmente andas caliente, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás enfriando, pero lo estás haciendo de una manera como consciente de, a ver, este soy yo, pero sé que tengo este exceso de energía, porque normalmente, ¿qué hacemos? O sea, es, no, pues estoy caliente y órale, ya lo que se mueva y no pasa nada y ya, ¿no? Ujú. Pero aquí lo que estoy entendiendo es que entonces la sexualidad, la fuerza sexual es la más importante de todas. O sea, es lo que está rigiendo todo y es lo que te va a desencadenar en todo. ¿O es ahorita porque estamos tocando este tema? Es ahorita porque estamos tocando este tema. Si es una, no lo rige todo, pero es una parte muy importante del ser, ¿sí? O sea, por lo que te decía Ajá. anteriormente, o sea, los potenciales funcionan, ¿cómo lo digo? Son como esta maquinaria de reloj, ¿cómo se llaman estas? Los engranes. Ajá, es este engranaje precisamente que hace que funcionemos en general, porque también lo voy a sacar a otro potencial. Si una persona no tiene conciencia y trabajo motriz, ¿no? Y es más bien una persona sedentaria, por ejemplo, también puede empezar a drenar energía de los otros potenciales. Entonces también está distraído, está anímicamente bajoneado, también su cuerpo tiene muchísimas repercusiones, lo sabemos hoy en día, es uno de los grandes problemas de la sociedad en el mundo, el sedentarismo, Ujú. ¿sí? Entonces ahí está habiendo una disfunción en el potencial motriz. Y por supuesto, bueno, la libido, buenas noches, o sea, que cero se me va a antojar echarme a nadie porque no me muevo, no estoy moviendo mi cuerpo y mi cuerpo necesita moverse, es parte de la naturaleza del cuerpo, del ser, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con todos, en el racional también. Seguramente te has topado con gente que no tiene un diálogo, una conversación nutrida. Siempre hablan de la misma cosa, tienen las mismas expresiones, están con la cancioncita, ¿no? Así de estas son las mañanitas que cantaba, chiqui, 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 ¿no? Entonces están teniendo un tren repetitivo sin elaboración alguna intelectual y les cuesta trabajo aprender cosas y les cuesta trabajo retener información, ¿sí? Entonces Ujú. ahí estamos hablando de un potencial racional dormido, o sea, completamente hipnotizado. Ajá, las redes, y paso y paso y paso, imagen, y no estoy teniendo ninguna elaboración o nutrición del pensamiento, ¿sí? Emocionalmente, lo que les planteaba al inicio, el potencial emocional está orientado al amor, está diseñado para amar y todo lo que eso significa. Amar no nada más es amar como a una pareja, Ujú. a los hijos o a la familia. Amar lo que haces, amar al mundo, amar lo que sientes, amarte a ti mismo. El amor es una emoción que se expresa, que es en acción, no nada más es un concepto, ¿sí? Entonces, cuando no estamos amando y nuestro potencial emocional está em, está en una acción disfuncional, está en un ejercicio disfuncional, entonces estamos irritables, enojados, criticando, señalando a los demás, juzgando, estamos incómodos con todo mundo porque sí, porque respiras, entonces me molestas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa con esta persona? Entonces, si te das cuenta, es un impacto, es como una carambola, Ujú. ¿sí? Entonces, justo cuando sucede, y ahorita que nos estamos enfocando en el potencial sexual, pues bueno, es una carambola a los otros potenciales, pero lo mismo sucede con los demás. Ok. A lo mejor tienes una vida sexual, no erótica, sino sexual, muy activa, pero igual racional, emocional, motriz y biológicamente abandonado completamente. Entonces, ahí cuál erotismo, ahí es pura sexualidad, pura fisionomía. Entonces, justamente el erotismo viene a ser el puente, ¿no? Es el pegamento. Sí, puede ser el pegamento y además también es la manifestación de hasta estar involucrado al 100% en esa práctica con todos tus potenciales. Estoy consciente de que voy a hacer esto, este reciclamiento o este encuentro erótico con esta persona, un poco lo que te decía al inicio. No es
agarrar nalgas por agarrar nalgas, sino estoy agarrando tus nalgas, las tuyas, porque son las que me gustan. Entonces, esas son las que yo quiero agarrar y estoy consciente de eso, estoy conectando emocionalmente contigo, estoy ejerciendo la presión y el acercamiento necesario a través de mi motricidad y me percato claramente que mi cuerpo está reaccionando, estoy palpitando, estoy respirando de una manera diferente, mis pupilas se dilatan y tal, y entonces tengo la erección o se humedece la vagina o cualquier cosa que suceda fisiológicamente hablando, y entonces hay todo un encuentro bastante holístico, ¿sí? Incluso hasta la responsabilidad de saber que tienes a otra persona frente a ti y que la vas a hacer sentir, ¿no? Absolutamente. Eso creo que es bien Absolutamente. importante. Totalmente. Acabas de tocar un punto clave en el encuentro erótico, concretamente en el encuentro erótico. Tenemos un código de ética en semiología que planteamos y que en realidad lo planteamos en semiología, sí, pero bueno, es que es universal, en donde el encuentro erótico se lleva a cabo sí y solo sí está fundamentado en el amor incondicional. ¿Y esto qué implica? Tomar en cuenta al otro también, no nada más Totalmente. es a mí, Ujú. ¿cierto? Entonces, a la hora de tomar en cuenta al otro, tengo que tomar en cuenta varios criterios importantes. Jamás con una persona que sea menor que yo. Menor no necesariamente en edad, sino menor también emocionalmente hablando y psicológicamente hablando. No quisiera tocar a detalle ese punto porque sé que puedo tocar muchas susceptibilidades, ¿no? Y que se pueden malinterpretar y se puede sacar de contexto, pero en realidad es un principio básico. O sea, eh, está de sobra decir que con una persona con discapacidad, mientras no acceda, pues no, si no es responsable de sí misma. Una persona cuando no es responsable de sí misma emocionalmente, que puede tener 40 años o 70 años o puede ser un adolescente y no, es no, porque es menor a ti o a alguien que está queriendo hacer algo con esta persona. Entonces, es muy importante jamás, jamás, jamás violentar de ninguna manera, a ningún nivel, con la otra persona, porque entonces ya no es un encuentro erótico. Ahí se pierde, o sea, porque justo te iba a pasar, bueno, ¿y qué pasa si lo haces? Es una violación. Ok, ¿así? Es una violación. Cuando uno transgrede los límites de la otra persona, aunque sea con una simple mirada, es más, esto es algo muy, muy común, de lo que se habla muchísimo en las mujeres que pasan por una construcción y hay muchos trabajadores de la construcción y las chiflan, les mandan piropos y cosas así, con una recepción de la chica, ¿no? Bueno, que también pasa con hombres, ¿eh? O sea, hay Ujú. muchas mujeres que también son súper lanzadas y hay hombres así de, a ver, o sea, no, gracias, no quiero que me agarres, que me toques, que me veas así, ¿sí? Estás transgrediendo los límites de la otra persona, es una falta de respeto y es una violación. La violación no es nada más una penetración vaginal no autorizada o un encuentro genital o un roce genital no autorizado. No, es mucho más, va desde lo más sutil, como estas miradas que te decía, hasta una penetración forzada, por supuesto. E incluso en medio de a ver, si vamos como avanzando, ¿no? Ajá. En estas transgresiones, en estos actos de violencia, en donde me estás viendo de una manera que yo no quiero que me veas, ¿no? Y entonces, a ver, pero ni te estoy tocando, sí, pero me estás encuerando con la mirada, entonces, please, basta, ¿no? Entonces ahí ya estás faltándole al respeto a la otra persona y no la has tocado, Ujú. simplemente la estás viendo, ¿sí? Entonces, cuando hay un encuentro erótico, vamos como mutuamente, vamos entre pidiendo permiso y dando permiso, ¿no? Y entonces voy acercando un poquito mi cuerpo y es así de, sí, sí, ok, y entonces te vas abriendo al acercamiento. Pero de repente bajas un poquito la mano y entonces, no, ahí ya no. Ya, o sea, el acercamiento está bien, pero ya que bajes la mano ya no me encantó, ¿no? Ujú. Entonces, ok, entonces no. Y no bajo la mano y nos quedamos cerca nada más y podemos estar en un abrazo y puede sentirse aquí el cachondeo delicioso y estás palpitando pero no más, hasta ahí. ¿Cómo sabes hasta dónde llegar? Porque la otra persona te va a decir hasta dónde llegar, ¿sí? Y es mutuo, es un diálogo que no tiene necesariamente palabras. A veces sí,
Porque hay veces que estás, wow, ya salto del tigre y estás aquí malabares y haciendo cosas maravillosas y wow, esto está mágico, místico, musical y de repente se te sale empezar a decir palabras o frases, ¿no? Que la otra persona, ¿qué? Espérate, no. O sea, please, es más, ni hables, ¿no? Hay gente que dice, no, es que hablas y ya me apagué, ya me distraje, ya no quiero saber qué está pasando, ¿no? O empiezas a usar palabras que causan incomodidad porque empiezan a venir los signos, una vez más, los procesos de significación, ¿sí? Entonces hay personas que yo me siento muy cómoda cada vez que me dices que mi florecita, ay, sí, cuando me digas que mi florecita, ay, sí, tomar, pero no me hables de vaginas porque es que ya no me encantó, ¿no? O así de, ay, bueno, pues mi pajarito, ¿no? O así de, ay, mi amiguito, o mi compadre, o lo que sea. Todo muy bien con tu compadre, pero nomás no me digas verga, porque entonces ya se me desacomodó la conciencia y ya no fluí, ya no pude, ¿sí? Entonces, es un diálogo a todos los niveles. Ok. Y entonces lo que decía, o sea, como me lo estabas mencionando de no te puedes meter con alguien que no esté a tu nivel. Eso, con alguien menor que tú. Ajá, bueno, con alguien menor que tú. ¿Cómo te das cuenta? O sea, porque si lo ves como si va a ser un encuentro, o sea, el erotismo lo vas trabajando. Tienes que conocer a la persona, o sea. Y conocerte. Y en un primer encuentro, o sea, si conoces a alguien así, por ejemplo, en una fiesta o algo así, y eso termina siendo una relación sexual, eso termina siendo. O se puede llegar, o sea, en esa conversación decir, no, pues si estamos en el mismo nivel y se da el erotismo o no. Se puede dar el encuentro erótico, acuérdate, es este encuentro de dos seres. Y el encuentro de dos seres conscientes, despiertos, que están los dos participando activamente a todos los niveles, es un acuerdo mutuo. No tiene que ver cuánto tiempo llevamos de conocernos. Lo que te decía, ni siquiera tiene que ver la edad necesariamente. Bueno, sí, por favor, siempre que sean mayores de edad, ¿no? De preferencia. Bueno, pero, sí. Please, ¿no? O si ya estás, o si, no sé, si eres un adolescente y estás escuchando y eres o menor si son de dos edad. menores, pues dos menores. Exactamente, ¿no? Sí, pero es un acuerdo. Ajá. Es un acuerdo. Y por eso lo que decía al principio, el erotismo es la cultura del sexo. Es la cultura. Es conocimiento, es información. Hay que cultivarnos en esa parte. Hay que tener información de esto. Esto que estamos haciendo es muy importante porque no hay muchos podcasts que hablen de este tipo de temas así. Y es información que puede ayudar a las personas a que se eduquen y que por lo menos despierte la curiosidad de decir, a ver, entonces, wow, ¿yo cómo me siento cada vez que usan palabras tal cual, pene, vagina, coito, o me siento así como, como nerviosito, como incómodo, como me sonrojo, volteo la mirada a otro lado porque no puedo conectar con eso, me está costando trabajo? Ok, hay que revisarlo, porque ahí hay un proceso de significación disfuncional que me está causando incomodidad, ¿correcto? Pero entonces así nos vamos evaluando y nos vamos a nosotros primero que a la otra persona, nos vamos monitoreando. Y eso es un proceso evolutivo, es dinámico, no se detiene. Siempre vamos creciendo y evolucionando en ese sentido. Entonces, en estos encuentros de una noche, siempre y cuando los dos estén en la conciencia de que están dispuestos y quieren hacerlo y no están intoxicados con nada, ni están con la intención de hacerle daño al otro o tener la venganza, que pasa mucho así de, es que ahí estaba mi novia, mi novio, con él o con ella, y aquí le voy a enseñar, ¿no? ¿Quién? Y entonces, ¿qué haces? Entonces, una persona menor que yo es una persona que tiene una respuesta y un cuidado de su persona menor a la que yo tengo conmigo misma, conmigo mismo, una vez que estoy consciente de que este es un encuentro en plena conciencia, en plena aceptación, con la única intención de hacerlo con amor, desde el amor. Y no necesito amarte y estar enamorado y por ti y contigo y sí, eres la mujer, el hombre de mi vida. No, simplemente el acto de amar, que era lo que decía anteriormente. El amor es mucho más amplio y vasto que nada más estos
definiciones que tenemos muy limitadas y muy empobrecidas de las relaciones amorosas. Eso es un amante. El amante es aquella persona que tiene una gran capacidad de amar, sin tapujos, sin límites y sin restricciones o características específicas de, ya tenemos 24 horas de conocernos, ya te puedo empezar a amar, ya puedo empezar. No, Autorizado, sí. Exacto, no, es un acto de amor. Un acto de amor totalmente es desde la conciencia, desde la mejor de tus intenciones. Porque me gustas y me encantaría darte placer y me encantaría darme placer y me encantaría que nos tuviéramos un encuentro cercano en todos los niveles, aunque no haya penetración. Porque es que, no sé, siento contigo, por ti, estas ganas de tenerte cerca. ¿Tiene sentido? ¿Está un poco más claro? Sí, Ujú. sí, desde luego, ahora ya entiendo. Ujú. Entonces, para poder uno ser más erótico, lo que tienes que empezar es primero conocerte. Absolutamente. 100% es eso. Absolutamente. Porque yo digo, bueno, ¿te acuerdas una vez que hablamos y que te dije, bueno, pero pues es que ¿cómo puedo saber si soy erótico o si no soy erótico? ¿No? Y me dijiste, no, pues es que todos somos eróticos. Así es. Pero ¿cómo lo puedes desarrollar? O sea, sí me queda claro que sí es conocerse y todo ese rollo, pero lo estamos dejando como bien amplio. O sea, está cabrón. Así, Ok. todos dicen, no, conócete y escúchate. Sí, güey, Ajá. pero ¿cómo? Exacto, ¿No? O sea, exacto. ¿cómo sería como el primer paso de decir, a ver, la neta sí me llama la atención, sí quiero ser erótico, ¿no? O sea, quiero realmente sentir este grado de conciencia. ¿Cómo puedo empezar a eso? Ok. ¿Por dónde? ¿Por dónde? La autoexploración en dos sentidos. La autoexploración física, literal, o sea, de yo poderme tocar a mí misma, ¿no? A mí mismo, así de, ay, mira, esto me gusta o este tipo de caricias me gustan. O me percato que además de las zonas erógenas obvias, ¿no? Me doy cuenta que para mí la ceja, ¿no? Sobre todo la ceja derecha es así como, wow, ¿qué onda? ¿Qué pasa? No sé qué terminales nerviosas tengo ahí, pero es que me encanta, ¿no? Y entonces incluso me duermo haciéndome yo solita así, por ejemplo, ¿no? Entonces, este autoconocimiento a través de la exploración física, ¿sí? En el baño, en la íntima caricia, en momentos incluso de probar texturas, ¿no? A través de los sentidos, de probar texturas, sabores, aromas, qué sé yo. O sea, empezar a conocernos desde ese lugar para que físicamente podamos identificar también qué partes somos más sensibles, qué cosas nos gustan y qué no. No es lo mismo tocarte a que alguien te toque, sin duda alguna, pero que sí puedas tener familiaridad en cuanto a las sensaciones se refiere y a los sentidos se refiere con tu cuerpo, ¿ok? Y la otra, en una exploración interna de los demás potenciales en cuanto a la motricidad, a la biología, al potencial instintivo, al racional, al emocional. Y lo que decía anteriormente, cuando escuchas gemidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa contigo? O sea, a ver, estoy viendo una película y sale una escena y así de, ay, ¿qué me pasa? Me pongo nerviosa, me pongo incómoda, o más bien me clavo más en la peli, o ¿qué está pasando conmigo? Porque es una relación, la relación que estoy teniendo con la sexualidad. Repito nuevamente para poderlo aterrizar aún más. El erotismo es la cultura del sexo. Por lo tanto, entre más información yo tenga de mi relación con el sexo, mucho más clara voy a tener yo la forma en la que yo manejo y la forma en la que yo me siento con respecto al sexo, ¿correcto? Entonces, cuando me percato de ciertas circunstancias, de ciertas, no sé, de información o escenas o incluso pensamientos que tengo y que digo, no, por ahí no, entonces, ¿por qué no? ¿Qué me está pasando? Porque cada vez que escucho la palabra verga, que le pasa a muchísimas personas, Se espantan, bien sí, cabrón. Sí, y es súper incómodo, ajá. ¿no? Hay gente que dice, no. Para los dos, para el que la dice y para el que la escucha, porque es así. Yo ya no puedo decir verga en algunos lugares porque, pues no. Está Les mal. causas ruido Ajá. a alguien, ¿no? Sí. Pero tú dices, no, pues con toda la naturalidad. A ver, es una palabra, ¿no? Ajá. Como vaso, como micrófono, como verga, Claro. ¿no? O sea, cuando lo puedes comprender desde ese lugar, ¿sí? Pero claro, hay un significado ahí que está causando ruido, está causando incomodidad, entonces, a ver, ¿qué Sí, pasa? o sea, el problema lo tiene el receptor, eso me queda claro. Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, desde ese lugar, lo dijiste muy bien ahorita,
yo cómo estoy recibiendo toda esta información alrededor del sexo. A ver, ¿puedo ver pornografía? A ver, y entonces te asomas, ¿no? A la pornografía. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está pasando mientras yo estoy viendo esta escena? ¿Sí? Y entonces se me antoja, me gustaría probarlo, me está dando asco, me preocupa, me asusta. ¿Qué me ocurre cuando estoy viendo esto? ¿Qué me ocurre cuando alguien abre el tema en una mesa, ¿no? Sobremesa o en una conversación o una galana o un galán? ¿Cómo estoy respondiendo yo? Así de, no, ya empezamos con lo escabroso, ¿no? O es así de, este es de los míos, ahorita le suelto toda la sopa. ¿Qué pasa? Sin poner apodos. Exacto, así de, no, no, a mí me gusta, vamos a tener un acuerdo tú y yo. A partir de ahora, porque este es nuestro código, ¿no? Y entonces ya sabemos que nuestro código es que cada vez que yo te toque el óvulo es porque ya quiero ahorita aquí contigo y a ver cómo le hacemos en el baño, en la camioneta, a ver, ¿no? Pero ya te mandé la señal, por ejemplo. Entonces, ese proceso de autoconocimiento en cuanto a la sexualidad se refiere, yo empezaría por con esos dos ejercicios. Y es que lo que acabas de decir, la neta está bien, bien interesante y creo que es lo más importante porque ¿qué nos pasa? Cuando empezamos en la adolescencia, el despertar sexual, nunca se habla de erotismo. O sea, yo hasta ahorita, o sea, cuando dije, cabrón, pues, ¿qué coños es eso? ¿No? Y ahora, creo que a todos nos educan para sal al mundo y cógete a alguien, ¿no? O sea, es como, jálatela, cógetela y así te la vas llevando. Pero a ver, creo que ese es lo último que tienes que hacer. O sea, es como ya salir al mundo, ¿no? Si practicas primero todo esto y justamente te empiezas a tocar, empiezas a tener estas caricias íntimas, pero no solo tocarte el pene o la vagina, o sea, es que da igual, o sea, los brazos, o sea, que sepas dónde son tus zonas erógenas. donde te prendes, ¿no? Porque ya creo, y está muy padre esto, o sea, porque normalmente la caricia íntima, como le llamas, que me gustó también, muchas veces es un placer muchísimo mayor que cuando estás con otra persona, ¿no? Entonces, creo que aquí el reto sería lograr tener ese placer que tienes en una caricia íntima con otra persona. Híjole, acabas de tocar un temazo. Ese sería como el pinche boom así de a huevo soy el güey más erótico, ¿no? O sea. Mira, creo que acabas de tocar un tema muy importante porque el encuentro erótico con otra persona realmente en lo que se sustenta o radica principalmente en la capacidad de conectar con el otro. Y es un conectar con el otro consciente de mí misma y de mí mismo, ¿sí? En donde no me abandono a la satisfacción del otro, ¿no? Y que haga el otro lo que quiera con mi cuerpo y así de, bueno, pues date, ¿no? A mí, por mí me puedo dormir, ¿no? Y sí, tú, mátate sola. Exacto, sí. ¿No? Si no es lo que decía de los amantes, ¿no? El amante es aquel o aquella persona que tiene esta capacidad de amar, no nada más a través del cuerpo, sino con todo el ser. ¿Sí? Entonces, esto que acabas de decir es súper interesante porque además dijiste, nos educan para que vayas así, ya sal al mundo y date a la que se deje, ¿no? Y generalmente, no aplica para todos, pero generalmente para las mujeres es así de cierras tus piernitas hasta que no... ¿Sabes? Llega sea el príncipe azul. Exacto. O el príncipe azul o el indicado o el que vale la pena o así de, pero mientras tú, mira, aspirina entre las rodillas, ¿no? Que ahí estamos hablando de abstinencia, ¿cierto? Que eso sí es lo opuesto de la castidad. ¿Ok? El erotismo no es lo opuesto de la castidad, es el complemento de la castidad. Pero la abstinencia sí es el opuesto, porque eso es absolutamente disfuncional, ¿correcto? Entonces, la tendencia hoy en día es muy común encontrarse a mujeres, como lo que acabas de decir ahorita, mujeres que están teniendo una gran e incluso mayor satisfacción con juguetes que con su pareja o con hombres. Y muchos hombres que están teniendo mayor satisfacción con igual juguetes o muñecas o cualquier otro tipo de artefacto que utilicen que con una mujer o con una pareja. O bueno, si eres homosexual, con una persona, ¿no? Con un objeto.
¿no? O sea, están teniendo mayor placer con objetos que con personas. Con objetos o consigo mismos, Ajá. ¿no? Con sus propias manos, ¿no? Ujú. Sus recursos. Entonces, ahí las implicaciones es bien interesante porque hoy en día es muy común tener relaciones desechables, es muy común tener relaciones fugaces y es muy común estar escogiendo de un menú quién sí, quién no, cuánto sí y cuánto no. Hace no mucho tuve la oportunidad de compartir la sobremesa con una mujer muy joven, en sus 20s, en sus casi 30s, en donde decía, esto fue en Estados Unidos, en donde decía que ella y sus congéneres lo que hacían era saber y elegir con quién sí salir a partir de la aplicación con base en las estadísticas de compatibilidad. ¿Sí? Entonces, si es una persona que estadísticamente la aplicación me está diciendo que somos de 90% para arriba compatibles, me la aviento. Si voy al cine, si salgo al café. Si no, a ver, no gracias. O sea, ¿para qué voy a perder el tiempo? Porque además tengo varias opciones. Y además tengo una a las 2, pero terminando de las 2, o sea, para cenar tengo otro, ¿no? Y entonces, y para entrear, otro u otra. Y entonces, ahorita es así como una abundancia en ese sentido, como demasiadas opciones en ese sentido. Y bueno, también está teniendo un efecto en la forma de vincularnos con la otra persona, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, vuelvo a llegar a la parte de la cultura del sexo. En cuanto al erotismo se refiere, sí, si nos educaran y nos compartieran cultura y nos compartieran información a todos los niveles, biológica, emocional, psicológica, de valores, culturales, de tradiciones, con respecto al sexo, bueno, o sea, en la adolescencia y en la infancia incluso. Es que además es el cuerpo, pues, ¿no? Ujú. Entonces, salimos mucho más al mundo, salimos mucho más capacitados, mucho más resilientes, conscientes, preparados, fortalecidos, enriquecidos a tener encuentros eróticos con otras personas, incluso en el momento de experimentar. Pero muchas veces desde la casa, ¿no? Desde que estamos en casa y nos encontramos a mamá o a papá en cueros, ¿no? Es así de ¡ah! ¡Salte! Y entonces vuelve eso un escándalo, así el grito y la ofensa y la mamá se tapa el cuerpo o se agacha y el papá también así como que, ¿no? Se pone la hoja de Adán y así como, ay, 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 ¿no? Y entonces nervioso. Y el niño no sabe ni qué está pasando, pero ve que hizo Y algo nada más por el mal. comportamiento de los papás, el niño saca de onda. Así es. Y entonces, imagínate, entonces termina y no se habla del tema, no se dice nada. Obviamente. Y entonces ya el papá o la mamá bien vestiditos salen y así, ¿qué quieren de desayunar? No, aquí no pasó nada. Y el niño así, ¿pero qué pasó? Que alguien me explique, ¿no? Entonces, pues no pasó nada. Pero me asusté, pero no me gustó, pero no. Y entonces Ajá. ya se empieza uno a conectar con la vergüenza, con lo prohibido, con el secreto, con lo escondido, con eso está mal, ¿no? Y además, ¿por qué se tapó los genitales y no se tapó los ojos, ¿no? Ajá, O sea, ¿qué claro. hay allá abajo? ¿Qué está pasando? Porque además los niños varones desde chiquitos tienen erecciones, ¿no? Sí. Y las niñas chiquitas, desde chiquititas, los roces en la vagina los empiezan a sentir placenteros y es así como, a ver, pero ¿y qué es esto? Entonces, ¿qué pasa de, a ver, bueno, ya me ofusqué, ¿no? O sea, sí, uy, ya me tapé, ya le hice pasar a mi hijito, a mi hijita ¿no? Este trauma, me voy a reivindicar. Entonces Ajá. abordas el tema. Oye, Ajá. mi hijito o mi niña, mira, hace rato lo que pasó es que, y te abres. La verdad, me agarraste prevenida, no supe qué hacer. La verdad es que reaccioné de una manera que me sacó muchísimo de onda, pero por favor no te preocupes, no te asustes. A ver, es el cuerpo humano. Y entonces ya deliberadamente, ¿no? Si quieres, un día andamos desnudos por la casa, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Y nalgas y penes y vaginas y chichis o senos, qué sé yo. Sí, sí, Y entonces con esa misma naturalidad, ¿no? De, pues tengo comezón en la mano, pues tengo comezón en la vagina. O me dio, no sé, sentir rico, rozarme. ¿Qué pasa con eso? Y que puedan expresarse de esa misma manera. Obviamente
al nivel de un niño y de un adolescente y así sucesivamente. Sí, obviamente todo con sus debidos pues límites de alguna manera, porque sí, o sea, lo que estás mencionando suena súper bien, pero también, híjole, a veces sí creo que como papá estar preparado para manejar una situación así está bien, bien cabrón. Es un reto. O sea, no. Sin duda alguna es un reto. Primero porque a los papás no les enseñaron, ¿no? O sea, tienen esta Ajá. cultura, o sea, necesitan, digamos que son la generación parteaguas para empezar a manejarlo diferente. Ajá. Y eso requiere de muchísima inteligencia de los papás, a todos los niveles, emocional, intelectual, que se preparen, por Dios santo. Hoy en día, el papá o la mamá que no sabe ser papá o mamá o que realmente está como perdido en la inmensidad es por negligencia, porque Sí. información hay. Hay libros, hay cursos, o sea, cualquiera que tenga un celular con internet puede acceder a información que le sirva para ser una mejor mamá o un mejor papá. Claro. Y además de eso, que también trabajen en sí mismos. O sea, con cierta regularidad llevan a los niños a terapia, ¿no? Entonces, no, a ver, pues es que este niño algo tiene, entonces a la terapia. Cuando un papá o mamá lleva a un niño a la terapia, quien realmente necesita la terapia son los papás, indudablemente, porque además adivina de quién hablan los niños. Claro. O sea, los niños no hablan así de, ay, es que traigo un trauma de la infancia en donde aquella vez cuando... No, es así de, no, pues es que mi mamá bla, 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 y mi papá así, así, así. Y entonces, ¿tú cómo te sientes? Pues es que no sé, es que me asusté, es que no me gustó que me hablara así o que me tocara así. Ajá, pero Sí. ni siquiera lo sabe elaborar. Pues no, porque es que el tema no es del niño. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a ver, ojo, estoy hablando de una generalidad. Calma. Sí, o sea, sí, sí, no, sí. Sí, no es me como que queda aplique claro. para todos, ¿no? Pero esto que acabas de decir es muy cierto. El reto mayúsculo es para los que están educando a niños, sin duda alguna. Y yo creo que también, o sea, digo, ya para más o menos ir cerrando, creo que lo importante es, a ver, si ya estás en una edad sexualmente activa, no sexualmente me refiero a que tengas relaciones, pero ya sabes lo que es una erección, ya empiezas a tener todas estas cuestiones hormonales, yo creo que también la responsabilidad del chavo y de la chava es decir, a ver, güey, o sea, sí, ya sé que esto me están dando en casa, pero también, así como los papás somos responsables, yo creo que también la persona que está viviendo esa sexualidad también ya tiene todos los recursos a la mano para decir, a ver, voy sobre esto, o sea, investigar también ellos, no, porque siempre es bien pinche fácil, como así me dijeron mis papás, entonces sí lo voy a hacer, y como en mi casa no se habla de penes ni de vaginas, entonces, no, a ver, yo ya sé que se llaman así, a mí no me molesta nombrarlos así, si en mi casa puede ser un tabú o no, a ver, yo, ¿cómo lo voy a manejar? Porque si es algo que viene de la introspección, entonces tienes que entender que el beneficio va a ser para ti. Sí. Entonces siempre como que dejarle la responsabilidad al otro, aunque sean tus papás. Como que uno siempre, bueno, en mi caso siempre fue así de, ok, si me están diciendo esto, pero a ver, ¿qué más hay? Por mi cuenta. Y a ver a qué llego, Ok. ¿no? Sin duda alguna, sí, en una parte. En una parte porque en este proceso de adolescencia, por eso se llama adolescencia, porque adolecemos, carecemos de. Y entre otras cosas de las que carecemos en esa época es de criterio. Entonces, ese criterio se desarrolla conforme vas madurando. Ujú. Entonces, es muy interesante porque hay adolescentes de 40 años, ¿eh? O sea, tampoco te sorprendas. O sea, a ver, No lo dudo. exactamente. En semiología hablamos de un término fascinante y muy, muy categórico que es el eterno adolescente. Un adolescente es aquella persona que no tiene capacidad de comprometerse con nadie, ni con nada, incluso consigo mismo. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos conocer adolescentes de 70 años, de 80 años. O sea, no es de sorprenderse que hoy en día hay muchísimas mujeres y hombres que están en los antros y en las fiestas y en los viajes, igual que los chavos, ¿no? Y teniendo ese mismo comportamiento. Que, ojo, a ver, no es crítica ni mucho menos. Lo que pasa es que cómo lo abordas también, ¿correcto? Entonces, bueno, no me voy a meter ahí, pero eso es tema de otro podcast. Ajá. Pero eso que acabas de decir es cierto, sí. Una parte de mí como adolescente es también investigar cultura Pues del es que si del le vas a sexo. entrar a eso, güey, pues tienes que saber, ¿no? Sí, nada más que
hay que desarrollar criterio. Y ese criterio de respetarme, amarme, darme a respetar, poner los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, es algo que sí necesito empezar a elaborar y es un proceso de maduración. ¿Por qué nosotros ahorita como adultos podemos decir eso con tal soltura y libertad? Porque bueno, ya pasamos por esa época en donde ya me abusaron, ya se quisieron pasar de listas conmigo, ya me manosearon, ya me quedé así como chiflando en la loma porque no sé, me toquetearon y yo no supe ni cómo reaccionar. Sí, entonces, con base en esas experiencias, ya yo puedo desarrollar un criterio bastante más elaborado y maduro y entonces abordarlo como tal. Sí y solo sí lo atiendo, porque también es así de, pues, igual, me toquetearon o me metieron mano así de, y yo no dije nada, yo aquí ni lo traté, es más, tabú, no lo menciona, nadie sabe más que yo. Claro, y entonces cuando llegan momentos similares a eso, parecidos, o alguien te platica de eso, te quiebras, porque no lo has trascendido, no lo has trabajado, no importa la edad que tengas. Entonces, sí, una parte, por supuesto, es responsable de los adolescentes y de los jóvenes empaparse, sí. Y también que puedan tener el apoyo y el acompañamiento y el arropo de un adulto, de alguien más grande que ya tiene un criterio bastante más elaborado, por lo menos, si no expertos, Pues más experiencia, ¿no? pero tienen más experiencias y entonces que puedan acercarse, si no es con los papás, porque, a ver, ¿quién le gusta platicar de sexo con los papás, claro. no? Pero saber que tienen un tío, ¿no? Un padrino, una madrina, una maestra, alguien que puede decir, oye, a ver, es que fíjate que me pasó esto, o yo vi esto, o me di cuenta que mis compañeros esto y esto, porque ahorita hay unas prácticas sexuales bestiales increíblemente silvestres, rayando en lo animal, en las escuelas, en los baños, en los antros, que dices, ¿de dónde? ¿Por? ¿Qué está pasando? Están teniendo experiencias que incluso para un adulto, para una persona que ya tiene más experiencia o más camino recorrido, no lo hace con cualquiera. Como el sexo oral, como la penetración anal, como la masturbación, o sea, tocar los genitales del otro. O sea, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, es un tema muy delicado, muy importante, que sí es necesario que los jóvenes no se sientan abandonados, ni se sientan señalados, ni criticados, sino más bien arropados y acompañados en ese proceso, porque lo tienen que pasar, pero no tiene por qué ser traumático, ni nefasto, ni desagradable. O sea, a ver, un altísimo porcentaje, no puedo decir porque ese es, a nivel mundial lo desconozco, pero un altísimo porcentaje de las primeras experiencias sexuales de penetración, concretamente hablando, de las mujeres es traumática. Un altísimo porcentaje de las experiencias iniciales de los hombres son increíblemente insatisfactorias, ¿no? Entonces, entre más cultura del sexo tengamos las dos partes, las que vamos a tener el encuentro, mucho más satisfactorio va a ser ese encuentro. Porque a lo mejor yo puedo ser una diosa y una experta en la cultura del sexo y es que yo me las sé todas y demás, pero si estoy teniendo el encuentro con una persona que no conoce ni su cuerpo, qué desagradable, o sea, ¿como para qué? Y lo mismo, no, es que yo soy un hombre que si algo le gusta hacer es darle placer a la otra persona o que me encanta que me toquen así, pero es que la otra es una tabla. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces, una vez más, el encuentro erótico es un encuentro de seres, es un acuerdo mutuo, es en absoluta conciencia y es en un conocimiento tan amplio y tan profundo como se pueda en ese momento de uno mismo. Y entonces hacemos ese intercambio. Ok. ¿Tiene sentido? Me gusta, sí. Pues mira, realmente yo me quedo como conclusión que el tema del erotismo y de la castidad no es cualquier cosa. No se puede subestimar. Me da tristeza que haya sido y sigue siendo así, ¿no? Porque realmente sí tiene una importancia súper, súper alta, que creo que se evitarían un chingo de problemas y un chingo de sufrimiento en muchísimas parejas y que creo que realmente disfrutaríamos del amor desde el principio y se tomarían muchísimo mejores decisiones. Y qué bueno
que pues ahora sí que nos ampliaste muchísimo el tema del erotismo y de la castidad. La verdad me encantó. Creo que es hasta mejor que el sexo, ¿no? O sea, esta cultura del sexo, como lo mencionas, digo, puta, claro, es que eso es, ¿no? O sea, son encuentros intelectuales, sexuales, y eso es, puta, otra cosa que no te lo da un simple encuentro sexual, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que dijiste algo muy lindo y con esto igual me gustaría cerrar. Eh, si nos pusiéramos a pensar, porque esto además pasa y hablamos de la proyección que tenemos, uno se puede dar cuenta con claridad cuando una persona, y es una broma muy común entre los hombres y a veces entre las mujeres también, cuando tuvo una noche, ¿no? Así de, wow, de encuentro aquí maravilloso, es así de, no, bueno, te fue bien anoche, ¿verdad? Porque, claro, Ajá. porque lo estamos proyectando, o sea, de Ujú, verdad, ujú. todo mejora. Sí. Y si los políticos de nuestro planeta, las personas que se dedican a tomar las grandes decisiones en el mundo, tuvieran una vida erótica satisfactoria, el mundo sería diferente en Totalmente. todos los Se sentidos. regiría el amor. Absolutamente. Y entonces igual los que tienen, el que practican religiones y que hacen votos de castidad, no de abstinencia, realmente aplicaran este conocimiento para llevar a cabo la castidad como tal, sería otra cosa. Oye, sí, no lo había pensado, ¿eh? Me gusta. Imagínate. Sí, Entonces, a claro. ver, esta es una anécdota muy, muy conocida de Santa Teresa. Tiene una escultura, no sé en qué parte de Europa, en donde tiene un semblante y así como de literal, como que se está viniendo la mujer, o sea, está así con una cara de, ¿no? Entre los ojos en blanco y la boca abierta, Ajá. así de orgásmico total. Y ella lo comprendió muy bien. Y eso le platicaba y así instruía a sus novicias, en donde entraban en un estado de éxtasis interior a través del reciclamiento de energía sexual de otra índole espiritual, que es una práctica que ellas hacían, en donde podían tener orgasmos de castidad que les hacía estar en perfecta paz y armonía sin tener encuentros eróticos con nadie, porque habían hecho un voto de castidad. Entonces, claro que se puede, por supuesto. Se evitarían muchísimos temas que ahorita están tan serios, que tampoco voy a tocar, pero que sabemos de qué estoy Sí, hablando. sí. Entonces, sin duda alguna, sí. Si todos cogiéramos mejor, El mundo sería el diferente. mundo sería diferente. Me gustó eso. Así Bueno, es. de ella, pues la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Es tu casa, cuando quieras regresar, neta, me gustó mucho este episodio, lo disfruté. Y pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes. Les recuerdo, estamos en YouTube, Instagram y TikTok como Metanoia Podcast MX. Gracias y nos vemos hasta la próxima.